Para The Millennial Way Show, yo soy Ismael Triviño y hoy les traemos un personaje realmente fascinante. El Programa Mundial de Alimentos, la WFP, por sus siglas en inglés, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para combatir el hambre, por su contribución a mejorar las condiciones de paz en las zonas afectadas por conflictos y por actuar como motor de los esfuerzos para prevenir el uso del hambre como arma de guerra y conflicto, según el Comité Noruego del Nobel. Desde el año 2015, la ONU propuso como uno de los objetivos de desarrollo sostenible erradicar el hambre y para lograrlo, una de sus instituciones claves es el Programa Mundial de Alimentos. Prueba de ello es que esta WFP modificó su plan estratégico y se alineó con los propósitos de poner fin a la pobreza, el hambre y la desigualdad. Es un placer saludar a esta hora desde Panamá a Nora Restrepo, portavoz del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Nora cuenta con más de 20 años de experiencia en las Naciones Unidas, de los cuales 3 años en el Programa Mundial de Alimentos. Nora, muchas gracias por estar hoy en The Millennial Way Show. Bienvenida y felicitaciones. Muchísimas gracias, es un placer para mí estar contigo hoy y poder hablar de un premio que nos ha hecho inmensamente felices, una gran sorpresa para nosotros en el mundo entero. En Latinoamérica nos despertamos con esa noticia hace unos días atrás y lo importante aquí es recordar exactamente lo que mencionabas, que estamos hablando de hambre y de que cerca de 700 millones de personas la sufren en el mundo, muchas de ellas en situaciones de conflicto, es decir, están en el medio de la guerra, están atrapados y por ello tienen gran dificultad para acceder a los alimentos. Entonces, tenemos una inmensa satisfacción, somos 18.000 personas que laboramos en el Programa Mundial de Alimentos en el mundo, en más de 80 países, y el honor es inmenso, pero siempre recordamos y tenemos presente a más de 100 millones de beneficiarios de gente que alcanzamos, por ejemplo, el año pasado. Nora, hablemos precisamente de eso, de la importancia de este premio Nobel, obviamente de la razón por la cual fue otorgado, pero ¿qué significa este reconocimiento pues, para todos ustedes? Todas estas 18.000 personas trabajando día a día en esa tan importante y noble labor. Es un premio para la organización, para el staff en todo el mundo, pero al mismo tiempo es imposible decir que uno no lo personaliza. Es mi premio, es el premio de mi colega en diferentes puntos de África, en otros lugares en Asia, en el Medio Oriente. Muchos de mis colegas realmente llegan hasta el fin del mundo, muy literalmente lo digo, para llegar con alimentos, con asistencia a gente necesitada, que no tiene nada, que está en grandes dificultades. Nosotros, aparte de ser la organización humanitaria más grande del mundo, también somos el brazo logístico de las Naciones Unidas. Entonces, tenemos la capacidad y la experiencia para llegar rápido en situaciones de emergencia, por ejemplo, huracanes o terremotos, pero al mismo tiempo también de proveer alimentos y tecnología y logística para hacerlo a escala, a gran escala. Entonces, yo recuerdo en este momento, y lo hacemos también los demás, aquella gente que está donde no hay luz, donde no hay electricidad, donde toma horas en lancha inclusive llegar, en camioneta llegar, y donde las personas nos reciben con los brazos abiertos. Wow. Nora, los principales retos para el Programa Mundial de Alimentos a nivel global y en América Latina. Entiendo que 135 millones de personas padecen hambre aguda, en gran parte debido a los conflictos provocados por el hombre, por el cambio climático y por obviamente, las recesiones económicas. A esto, este año en particular, pues se le suma una pandemia, ¿no? ¿Qué tanto ha impactado el tema del COVID-19 a esta crisis? Definitivamente hay varios factores importantes, algunos impactan a una u otra región más. Definitivamente vemos que el nexo entre conflicto y hambre es directo, donde hay conflicto, donde hay guerra, hay hambre, y por otra parte, donde hay hambre muchas veces hay conflicto. Entonces, recordemos que gran parte de la gente que está en inseguridad alimentaria, que está en dificultades para acceder a alimentos, está en este tipo de situación, en Yemen, en Sudán del Sur, en el noreste de Nigeria y en otros lugares más.
Pero al mismo tiempo, si lo traemos un poquito aquí a nuestra región, América Latina y el Caribe, esta es una de las temporadas ciclónicas más movidas en los últimos años. Digamos que ya han habido tantas tormentas que ya empezamos con el alfa, beta, ya se nos acabaron los nombres. Entonces, esto puede traer gran devastación para personas afectadas, ya sea en el Caribe o en Centroamérica, por intensas lluvias, por sequías, y esto lo vemos mucho en estas zonas, y es donde nosotros también estamos asistiendo con desarrollo, con resiliencia. Entonces, si pensamos en el impacto de COVID, nunca es una emergencia tras otra, sino que a veces, lastimosamente, aunque parezca increíble, son 2 o 3 emergencias que las personas vulnerables están viviendo, padeciendo. Pensemos en El Salvador. Ya a principios de junio tuvieron la primera tormenta muy grande de la temporada, devastación. Pero ellos ya tenían más de 5 años de sequía también. Y a todo esto se suma la COVID, la pandemia, que ha afectado a todos los países por igual, algunos más, algunos menos. Pero esto ha incrementado en nuestra región, mucho más que en otras regiones del mundo, el tema de la inseguridad alimentaria. Realmente el impacto es sustancial en la habilidad de las personas de poder alimentarse, y esto ha incrementado la pobreza y la pobreza extrema también. Mencionábamos al inicio de esta entrevista 20 años en Naciones Unidas, 3 años, de hecho, pues en este programa. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia en estos 3 años trabajando para el Programa Mundial de Alimentos? La verdad es que es un trabajo muy movido, mucha diversidad en nuestra región. El mejor momento es ir hacia el campo, hacia el interior, pasarse horas con la gente a quien ayudamos, que te reciben con esa gran sonrisa, por ejemplo, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, Guatemala también. Y recuerdo ir a un proyecto de resiliencia donde las personas realmente tenían muchas dificultades para cosechar y poder alimentarse, y por ende pasan algunos años yendo a situaciones de emergencia donde tienen que vender sus productos, sus herramientas, se ven forzados a migrar también. Y esta familia nos recibe realmente con mucho cariño, con mucho amor. No tienen casi nada. Nosotros le estábamos proveyendo entrenamiento de nutrición, también cómo hacer huertos familiares, cómo cambiar el sistema de agricultura, el manejo del agua, que es muy importante. Y me ofrecen un plato de comida, una ensalada deliciosa de frijoles. Realmente ha de ser el plato más delicioso que he probado en mi vida, porque lo que esta persona ha mejorado en su entorno, en su vida, en su familia, para poder llegar a preparar esto y ofrecérmelo. Fantástico, realmente. ¡Wow! ¡Qué interesante, qué interesante! Nora, en el mismo orden de ideas, ¿cuál podría ser esa experiencia más fuerte o la peor experiencia que te haya tocado vivir o que te haya marcado? ¿Y por qué? Bueno, yo recién empecé aquí en el Programa Mundial de Alimentos hace casi 3 años. A los 15 días de llegar, lastimosamente, hubieron 2 huracanes históricos, Irma y María, claro, que afectó a varias islas del Caribe. Devastador. Y tuve la ocasión de visitar un pequeño país que se llama Dominica, con 70,000 habitantes, y sinceramente nunca vi nada parecido. Los troncos de los árboles milenarios y enormes, con troncos que ni siquiera puedo medir con los brazos, arrancados de raíz, como si nada, y lejísimo de donde estaban originalmente. Puentes de cemento caídos, partidos en 2. El país totalmente cambiado. Uno diría que está destruido, como si fuera Armagedón. Pero, ¿qué es lo que le vemos a la gente hacer después de eso? Obviamente no tienen acceso a alimentos, no tienen acceso a luz, a internet, a agua, a comida. Le vemos a la gente tratando de rescatar lo poco que tiene en su casa y preguntándole al vecino y uniéndose y solidarizándose y tratando de restablecer un orden. Y eso es lo que yo rescato del trabajo humanitario,
que a pesar de los conflictos, de los problemas que puedan surgir con la COVID, también con choques económicos, cualquiera sea la circunstancia, lo que yo he visto alrededor de la región, y estoy segura que es alrededor del mundo, es una enorme solidaridad y un gran interés en volver a la normalidad y unirse como comunidad para salir adelante. Por supuesto que estamos en un mundo donde hay guerra, donde realmente el hombre y la mujer también podemos destruir. Pero yo rescato eso y es importantísimo y es lo que motiva a los trabajadores humanitarios también. Nora, ¿cómo los ciudadanos a nivel, bueno, en este caso en América Latina, pero también a nivel global, se pueden unir a estas causas y de alguna forma apoyar? De pronto no necesariamente con dinero, pero con su tiempo, por ejemplo. Sí, realmente hay muchas maneras en que uno puede apoyar y cada quien decide qué le parece mejor, qué puede ofrecer, pero hoy por hoy creo que queda clarísimo que la solidaridad es la solución. Ya no podemos pensar solamente en nosotros mismos, no podemos dar la espalda a los grandes temas que están sobre el tapete a nivel global. El hambre es uno de ellos. Dejemos de darle la espalda, dejemos de ignorar que más de 700 millones de personas sufren de hambre en el mundo. Dejemos de ignorar que 17 millones de personas sufren de inseguridad severa en nuestra región, o 80 si ampliamos a hambre aguda. Entonces, lo poco que tengamos o lo mucho que tengamos, yo creo que tenemos que mirar hacia el costado y solidarizarnos. Eso puede ser efectivamente haciendo voluntariado en una zona cercana donde las personas vivan. Puede ser también contribuyendo $5, $10. ¿Creerán que no marcan una diferencia? Claro que sí. Nosotros tenemos un presupuesto de $9.000 millones. Otras organizaciones tienen quizá $1 millón de presupuesto. Pero a nosotros suman, para nosotros es importante, las donaciones individuales. Imagínense lo que será para la ONG que trabaja cerca de ustedes, en una ciudad de Latinoamérica o en Estados Unidos mismo. Entonces, se puede hacer mucho, se puede hacer juntos, se puede hacer en redes sociales, uniéndose a campañas definitivamente, y donando. Nora, muchísimas gracias. Última pregunta, agradeciendo por tu tiempo. Nora, ¿cuál sería ese mensaje a las nuevas generaciones que te están viendo en este momento, no solamente en Estados Unidos, sino en América Latina y en Europa, para que se comprometan y se sensibilicen con estos temas tan relevantes para la humanidad? Yo les haría la siguiente pregunta. ¿Qué puede ser más importante que tener un plato de comida enfrente a un niño? ¿Qué puede ser más importante que compartir un alimento, ya sea desayuno o cena, un alimento nutritivo en familia, en grupo, en comunidad? Entonces les diría, piensen en todas las personas que no se pueden ofrecer eso, que no tienen acceso a eso. Y digamos, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para que esa situación cambie? De eso se trata el trabajo que hacemos alrededor del mundo y por eso el Premio Nobel de la Paz. Nora Restrepo, vocera, portavoz para la WFP, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias por estar en The Millennial Way Show y felicitaciones por ese Premio Nobel de la Paz. Muchas gracias, es el premio de todos. Así es. Felicitaciones nuevamente y muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Nora Restrepo, qué interesante personaje y qué fascinante todo lo que hace esta organización. Como ella mencionaba, 17.000, 18.000 personas trabajando en esta organización, más de 5.600 camiones, más de 20 barcos, más de 90 y tantos aviones, y incluso con todo esto pues no logran poder erradicar este sueño utópico que es el hambre. Así que un premio Nobel de la Paz completamente merecido, el cual celebramos y nos enorgullece poder compartir ese tipo de historias y ese tipo de mensajes con todos ustedes. Esa entrevista la podrán encontrar en todas nuestras plataformas digitales, Facebook, en Twitter, en Instagram, en SoundCloud y ahora también en Spotify.
Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Bye.